Continuando con esta tercera sección que llamamos Fundamentos de la Vida Cristiana, hoy vamos a estudiar la lección que hemos titulado La Nueva Vida. ¿Cuál es el objetivo de esta lección? Es explicarle a las personas que estamos discipulando cuál es el cambio que ocurre en el cristiano al aceptar en forma personal a Cristo como su Salvador y Señor de su vida. Vamos a explicar qué cambios suceden en la vida. Cuando Dios salva a los seres humanos, les perdona, les perdona todos sus pecados, pero además de perdonarlos, también les da una vida nueva, un nuevo nacimiento, para que puedan tener comunión con Él. La nueva vida que Dios da al cristiano incluye un corazón nuevo para amar a Dios, una mente nueva para entender la verdad de Dios y una voluntad nueva para hacer la voluntad de Dios. Antes no teníamos ninguna de esas tres cosas. Ahora que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo ha hecho esto en nuestro nuevo nacimiento. Nos ha dado entonces un corazón nuevo para amar a Dios, una mente nueva para entender la verdad de Dios y una voluntad nueva para poder hacer la voluntad de Dios. El corazón nuevo del creyente es lo primero que vamos a estudiar. El creyente recibe un nuevo corazón con el que puede amar a Dios. ¿De dónde sacamos que un ser humano necesitaba un corazón nuevo? Bien, vamos a ver en la palabra la necesidad de un nuevo corazón. El creyente no tenía un corazón adecuado como para amar a Dios. La característica del hombre natural es que solamente hace las cosas que él mismo quiere hacer. Se ama a sí mismo y no puede amar a Dios. Dice la Biblia que Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. El hombre natural solamente hace las cosas que él quiere hacer. No tiene la capacidad de amar a Dios porque se ama demasiado a sí mismo. Para poder amar a Dios se necesita un cambio del ser interior. Por eso la promesa que Dios da a través de Ezequiel dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne y les daré un corazón de carne. Necesitamos un corazón nuevo. Sigue diciendo Ezequiel, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo delante de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Cuáles son las características de ese corazón nuevo que Dios pone en nosotros? Dios da un corazón nuevo al que cree en Cristo, con el cual puede amar a Dios. Dios pone su propio amor en el corazón del creyente. Dice la Biblia que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice, y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Eso lo leemos en Jeremías. Y en Romanos continuamos leyendo, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dios da un corazón nuevo al que nace de nuevo por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces puede amar a Dios y también a otros como Dios los ama, aun cuando no lo merecen. Dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Amar así no viene de nosotros, no surge naturalmente de nosotros, sino que esto viene de Dios. El nuevo corazón es un regalo de Dios. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Esto es muy importante. Podemos establecer en este momento, en el grupo de evangelismo y discipulado, en su opinión, ¿todas las personas que se dicen ser religiosas aman a Dios? Damos unos minutos para un debate. Inmediatamente, luego de ese breve debate, comenzamos a analizar lo segundo que recibe el cristiano en el nuevo nacimiento, que es la mente nueva del creyente. El creyente recibe una nueva mente con la que puede entender la verdad de Dios. ¿Cuál es la necesidad de una mente nueva? ¿Por qué Dios da esto? ¿Dónde está que no lo tenía? ¿Por qué lo necesitaba? Muy bien. Así como el hombre natural no puede amar a Dios, tampoco puede entender
ese hombre natural, la verdad de Dios. Para comprender las verdades espirituales necesita que Dios haga un cambio en su mente. Vemos en 1 Corintios, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Por eso en Jeremías leemos, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Acá queda establecida la necesidad de una mente nueva. ¿Cuáles son las características de esa mente nueva que Dios nos da? Cuando una persona cree en Cristo, Dios le da una mente nueva para entender los pensamientos de Dios. Los creyentes tenemos la mente de Cristo. Dice en 1 Corintios, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Obviamente, no se refiere al contenido, sino se refiere a la capacidad. Dios nos da la capacidad nos da la mente de Cristo, nos da una mente con esa capacidad de entender las cosas de Dios, de entender aún a Dios, de entender su palabra. El tema es que esa capacidad hay que llenarla de contenido. Y el contenido, si queremos tener los pensamientos de Dios, acá están escritos los pensamientos de Dios. Lo que yo expreso a través de mi boca, a través de mis palabras, expresan mis pensamientos y mis sentimientos. Si usted quiere saber qué es lo que yo estoy pensando, escúcheme hablar y va a ver lo que estoy pensando en este preciso momento. Lo que yo estoy pensando lo estoy diciendo a través de mi palabra. ¿Quiere saber lo que piensa Dios? ¿Cuáles son los pensamientos de Dios? Lo que Dios piensa y siente. Acá está escrito. Los pensamientos de Dios a través de su palabra fluyen a través de su palabra. Por lo tanto, si usted quiere tener la mente de Cristo, si quiere tener los pensamientos de Dios en su mente, Dios le ha dado esa capacidad, esa mente nueva. Ahora hay que llenarla de contenido. El contenido son los pensamientos de Dios expresados en su palabra. ¿Quiere tener el contenido de la mente de Cristo? Llénelo con la palabra de Dios expresada aquí en la Biblia. Entonces, podemos decir que ahora el Espíritu puede enseñarnos la verdad de Dios. ¿Sabe cuándo puede enseñarnos la verdad de Dios? Cuando tenemos incorporada la palabra de Dios. No nos puede revelar algo que no conocemos. No nos puede revelar algo que no hemos leído. No nos puede revelar algo, no nos quiere revelar. Él dice, a ver, yo lee esto, aunque no lo entiendas, y después yo lo voy a revelar. Te voy a revelar lo que vos hayas incorporado, a tu mente. Eso lo dice la Biblia, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. La capacidad de comprender lo que Dios dice no viene de nosotros, sino que la capacidad de comprender lo que Dios dice viene de Dios mismo. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dios habita en nosotros, en la persona del Espíritu Santo, y nos da la luz de la revelación de su palabra. Podemos hacer otro diálogo aquí en el grupo de evangelismo y discipulado. Le podemos preguntarle para el diálogo, ¿los hombres intelectuales podrán comprender la verdad de Dios? Ya lo oímoslo. ¿Los hombres intelectuales podrán comprender la verdad de Dios? Luego del diálogo, acto seguido, vamos a analizar la voluntad nueva del creyente, la voluntad nueva que recibe cuando recibe a Cristo en su corazón. El creyente recibe una nueva voluntad con la que puede hacer lo que Dios quiere. ¿Cuál es la necesidad de esa voluntad nueva? Bueno, está establecida en la Biblia. El hombre natural no solamente es incapaz de amar a Dios y es incapaz de entender su verdad, sino que tampoco puede hacer lo que Dios quiere. No puede obedecer a Dios porque es esclavo del pecado. No puede obedecer a Dios porque es esclavo de otro. Es esclavo del pecado, es esclavo de Satanás. Necesita ser liberado del pecado y capacitado para obedecer a Dios. Dice la Biblia que Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuáles son las características de esa mente nueva
que el Señor pone en nosotros a través de su Espíritu cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. Las características de esa voluntad nueva es que el que cree en Cristo recibe una voluntad nueva con la que puede obedecer a Dios. Vemos 2 Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Una voluntad con la que podamos tener poder, amor y dominio propio, capacidad de obedecer a Dios. Los cristianos hemos sido libertados del pecado. Dice la palabra, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Necesitamos cambiar de amo. Antes éramos amos el pecado era nuestro amo, éramos esclavos del pecado. Ahora somos siervos de Dios. Entonces Dios nos da una mente nueva para que podamos obedecerlo. Ahora somos siervos de Dios y libres y capacitados para obedecerle, como dicen Romanos. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Sigue Romanos diciendo, hablando de la capacidad para obedecer a Dios, que esta capacidad no está en nosotros, sino que esta capacidad viene de Dios. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Lo repito, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Otro diálogo podemos hacer, así como para el último, ya para terminar. ¿Cree usted que cualquier persona puede ser seguidor de Cristo? Cualquier persona con la mente vieja, con la esclavitud, con su mente esclavizada al pecado. Es interesante para dialogarlo en el grupo, porque esto va fijando la enseñanza que nosotros hemos impartido. Y le vamos a dejar una tarea a la gente del grupo de evangelismo y discipulado, la tarea para la semana, una tarea para hacer durante la semana. ¿Qué tarea? Cuéntele a algún amigo lo que usted ha hecho, es decir, acerca de su pacto con Dios y su nueva vida en Él. Invítelo al grupo de discipulado al que usted concurre. Esta es la tarea por la semana. Cuéntele. Cuente qué ha sucedido en su vida cuando ha entrado Jesús a ella. Cuéntele el cambio, cuéntele de su corazón nuevo para poder amar a Dios, de su mente nueva para poder entender las cosas de Dios y de su voluntad nueva para poder hacer un cambio de vida y caminar en esta nueva vida, en novedad de vida. Que Dios los bendiga.